macroeconómicos del sector externo, funciones de exportación y la función de importación y de inversión neta externa, y la curva de equilibrio del sector externo. Más adelante ustedes van a ver los otros temas, ¿sí? Bueno, el objetivo específico de este trabajo práctico es introducir a los estudiantes en el análisis macroeconómico de las transacciones internacionales mediante el estudio de las cuentas de la balanza de pago. Hoy vamos a ver el ejercicio 3. Las siguientes ecuaciones describen el funcionamiento del sector externo de un país, siendo esta la función de las exportaciones. Esta es la función de las importaciones, esta es la función de la inversión neta externa y esta es la función de impuestos. En este caso serán los impuestos 150.000. Pide que haya la ecuación de la curva de equilibrio en el sector externo y la tengo que graficar. El inciso B dice, suponiendo que la tasa de interés es 0,1, está trabajada en tanto por 1, haya el nivel de ingresos que corresponde a la balanza de pagos equilibrada. El inciso C explica qué situación se produce con la balanza de pago cuando la tasa de interés es igual a 0,1. O sea, también está trabajada en tanto por 1, no en porcentaje. Y el ingreso es, en este caso, el nuevo ingreso de equilibrio va a ser 6 millones. Bien, recuperemos los datos del enunciado. Los datos del enunciado, bueno, una es que es las exportaciones, o sea que las exportaciones autónomas van a ser 1 millón. En el caso de las importaciones, la importación autónoma va a ser 100.000. Luego tenemos la inversión neta externa, que es 110.000, menos, esta sería la inversión neta externa, la E sub 0, menos 120.000 por I, que esto sería D. Y esta 0,2 sería H sub 1. Y bueno, el impuesto, que sería 150.000, que sería T sub 0. Por tanto, el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. El inciso A, la primera parte que vamos a hacer es la ecuación de la E, o sea, del sector externo. Es toda esta ecuación donde tenemos la exportación autónoma, la importación autónoma, la inversión neta externa autónoma, tenemos el impuesto autónomo, la alícuota impositiva, este sería el tipo de cambio real, y bueno, acá tenemos la tasa de interés y bueno, D y H sub 1, H sub 2, que esto después va a formar parte de la función de importaciones. En este caso del enunciado, esta parte de la ecuación no la tenemos por los datos que nos dieron. El tipo de cambio real está compuesto por el tipo de cambio nominal sobre el nivel de precios. Eso es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. En este ejercicio simplemente tenemos los datos, y si recuperamos lo anterior, tenemos que las exportaciones autónomas, el valor es 1 millón. Las importaciones son 100.000. Las importaciones autónomas. Luego tenemos que considerar la inversión neta externa, que es la E sub 0, que sería en este caso 110.000. Lo tenemos que confirmar de cargarlo acá, menos 110.000. Bueno, por el enunciado, H sub 1 es 0,2, no tenemos alícuota impositiva, y el impuesto autónomo era 150.000, porque T era igual a 150.000. Y la D, que es parte de la inversión neta externa, es menos 120.000. Luego hacemos el reemplazo, y bueno, queda en la abscisa del origen 820.000 dividido 0,2, y quedaría más 120.000 dividido 0,2 por la tasa de interés. Bien, la ecuación de equilibrio del sector externo sería 4.100.000 más 600.000 por I. Esta es la ecuación de equilibrio en el sector externo.
Ahora tenemos que graficar. ¿Qué hacemos? Y ahí voy a indicar todos los datos. Esta es la ecuación de la curva de sector externo. Lo que hacemos es que la tasa de interés sea igual a 0, por lo tanto mi abscisa al origen va a ser 4.100.000. Recuerden que deben rotular esta gráfica donde en el eje de las abscisas es el nivel de ingreso y en el eje de las ordenadas es la tasa de interés. Ahora vamos por el inciso B. Suponiendo que la tasa de interés 0,1 haya el nivel de ingresos que corresponde a la balanza de pagos equilibrada. Bueno, la tasa de interés 0,10, como la estoy trabajando, no es 10%, es tanto por 1 es 0,10. La balanza de pago equilibrada sería esto: inversión neta externa igual a exportaciones menos importaciones. Esta era mi ecuación, mi ecuación de la curva del equilibrio en el sector externo, y es donde yo debo reemplazar la tasa de interés de 0,10. Que en este caso me quedaría 600.000 por 0,10, me daría como resultado 60.000, más los 4.100.000 me da 4.160.000. Este es justamente mi nivel de ingreso que corresponde, y hay que confirmar que corresponda a la balanza de pago equilibrada. Por lo tanto, tengo que reemplazar la tasa de interés en esta balanza de pago. Y ahí lo vamos a ver en la siguiente filmina. Si recuerdan por el enunciado, la inversión neta externa me la daban a la función. Tengo 110.000 menos 120.000 y lo tengo que reemplazar por 0,10. Como les decía hace rato, donde corresponda a reemplazar la tasa de interés. Bueno, la exportación era 1.000.000, así que no hay ningún cambio ahí. Pero en el caso de las importaciones es 100.000 más 0,2 por el ingreso disponible. ¿Sí? Y bueno, esto hay que ver ahora qué hacemos porque si no queda una incógnita acá. Recuerden que por el inciso anterior, el ingreso de equilibrio era 4.160.000. ¿Sí? Entonces hago acá 4.160.000 menos los impuestos, que eran 150.000 por el enunciado, y me queda entonces el resultado de toda esta expresión, 900.000 menos 802.000. Porque esto simplemente las exportaciones se copian así 1.000.000 y lo mismo las importaciones autónomas. Por lo tanto, 900.000 menos 802.000 me queda 98.000. Y 110.000 menos 12.000 me queda igual a 98.000. O sea que la balanza está equilibrada. Bien, vamos al inciso C. Explique qué situación se produce con la balanza de pago cuando la tasa de interés es 0,1, o sea 0,10, y el ingreso es de 6 millones. O sea, el nuevo ingreso de equilibrio es 6 millones, ya no es 4.160.000 como lo determinamos acá, sino que ahora es 6 millones. O sea que la tasa de interés es 0,10 y el nuevo ingreso es de 6 millones. ¿Qué me pide? Tengo que ver, por un lado, confirmar que con este nuevo nivel de ingreso, si logro ese equilibrio que yo tenía hace rato de la balanza de pago. O sea, si hay un déficit, un superávit. O sea, no va a haber un equilibrio, pero bueno, la pregunta es, explique qué situación se produce en la balanza de pago. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué es lo que se desprende del inciso C? Lo que voy a hacer es utilizar la ecuación, la función de la importación y de la exportación. El ingreso, el nuevo ingreso es 6 millones, no es 4.160.000. Y el impuesto era 150.000. Recuerden que 0,2 es multiplicado por el ingreso disponible. Por lo tanto, este dato lo voy a utilizar acá, los 6 millones, ¿sí? Y me queda como dato, o como información, o como resultado, que las importaciones son igual a 1.270.000. Porque acá el resultado de 6 millones menos 150.000 multiplicado por 0,2 me da 1.170.000.
más 100.000 me da 1.270.000. Y las exportaciones es 1.000.000. Por lo tanto, la primera parte que voy a resolver va a ser las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones son 1.000.000 menos 1.270.000, porque ya los reemplacé, ya obtuve el valor de las importaciones. Por lo tanto, exportaciones menos las importaciones me da como resultado que hay menos 270.000. Eso es un déficit por la cuenta corriente. Si ustedes notan, las importaciones son mayores que las exportaciones. Continuamos con el inciso C. Y ahora tenemos que ver qué pasa con la balanza de pagos. Bien, para eso tenemos que recuperar la inversión neta externa. La función de la inversión neta externa, según el enunciado, era 110.000 menos 120.000 por la tasa de interés. Tengo que reemplazarla porque ahora sí utilizo el 0,10. Hace rato utilicé los 6 millones porque era el ingreso que yo necesitaba utilizar para saber qué pasa, por ejemplo, con la cuenta corriente. En este caso tengo que ver qué pasa con la balanza de pago. La inversión neta externa sale, el resultado es 98.000. Bien, si recordamos los datos, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones era menos 270.000, era un déficit. Y la inversión neta externa me da como resultado 98.000. Es mayor que 270.000, o sea, menos 270.000. Por lo tanto, el déficit en la balanza de pago sería menos 368.000. Bueno, ahora pasamos a la consulta.